Hoy es lunes 17 de julio de 2023. Todos los lunes platico sobre cuáles fueron las noticias que más impactaron, interesaron, importaron a los mexicanos en la semana que acaba de terminar, ayer domingo 16 de julio. No son todas buenas noticias, de alguna manera fue una semana trágica en muchos sentidos. La noticia que más interesó, no sé si por morbo, por interés, por política o porque sí es interesante, es algo que no ocurrió en la semana, pero durante toda la semana se dio a conocer, porque cada vez sabían más detalles, que es la muerte de una niña en instalaciones del Seguro Social, a ser apachurrada por la falla de un elevador y por la forma en que se manejó, ¿no? A lo mejor insensibilidad al principio del Seguro Social diciendo yo no soy responsable, el responsable es el mantenimiento, y luego se dieron a conocer los contratos de la empresa a la que se dieron el mantenimiento, que no era una empresa que diga uno que bien formada estaba, y luego ya el Seguro Social salió a decir sí, sí, nos vamos a hacer cargo de todo, pero como que pareció desligarse de la responsabilidad que tenía, porque pues un ciudadano que mete a su hija al Seguro Social se la entrega en resguardo y se la regresaron muerta, ¿no? Entonces, el ciudadano no tiene por qué pensar, ah, no, es que una empresa que... No, para el ciudadano es el Seguro Social el responsable, y el Seguro Social rápidamente dijo, yo no, hay una insensibilidad ahí, y se generó durante toda la semana un conversatorio alrededor de ese tema. El segundo tema es un tema que no tendría por qué darse, pero se dio, que es el debate político tal más interesante del sexenio, o si no político, por lo menos el debate personal más interesante, y no es el primero que se ha dado, hemos tenido muchos, pero es entre el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y la aspirante a candidata opositora Xóchitl Gálvez, ¿no? Que se generó un debate donde todos los días le dice de cosas, todos los días le contesta, revire en una especie de juego de palabras o de albures, si se quiere decir, porque nomás están jugando ahí con las palabras, y que al final el presidente ya le hace, si no una acusación, una investiguenla porque puede ser corrupta, y da a conocer información que tal vez no debería dar a conocer, y Xochitl Gálvez reacciona, y entonces hay ese debate generó también interés, ¿no? También a lo mejor no hay nada de fondo, salvo un debate político que puede llegar más allá, porque Xochitl incluso quiere poner demandas penales. Pero bueno, el tercero, grave, un atentado y muertos contra elementos de la Fiscalía de Jalisco que fueron puestos en una trampa. O sea, los mandaron llamar, pasan por algún lugar, truenan unas bombas, explota el automóvil, hay daños colaterales, hay civiles muertos, con algo que no es tan común que lo veamos, ¿no? Por ahí hay alguna información que no es la primera vez que ocurre, pero es la primera vez que ocurre con tal evidencia, con tal difusión. Entonces escalamos a otra etapa a las que han dado en llamar algunos narcoterrorismo, eh, calificando de narco por el crimen organizado y terrorismo porque se genera terror. La cuarta noticia, eso sí, una masacre en el mercado de Toluca. Parece que son peleas entre ellos, locatarios, pero hay crimen organizado metido, y pues gente llega, matan a 9 y incendian, pues es una masacre, ¿no? Y también se generó y terror. O sea, no quiero saber qué otro locatario ahí que llegan y le digan, vende, quítate, va a decir no después de lo que hicieron esto, ¿no? Entonces, sí está muy complicado esta situación. Otras noticias relacionadas con la segunda que dije del diferendo entre AMLO y Xochitl Gálvez. Se generó, la última parte se generó porque el INE y el tribunal establecen medidas cautelares para López Obrador. ¿Qué significa? Que le advierten, ya no estés hablando de Xochitl Gálvez, ya no estés atacando a Xochitl Gálvez, porque te estás metiendo en una contienda presidencial que no te debes de meter. Así que tu espacio de la mañanera, tu figura pública, no debe de intervenir de esa manera en un proceso electoral. Y entonces el presidente dice, ah, pues como todavía tengo algo de tiempo, digo esto. Pero el sí, sí la noticia de que le hayan establecido medidas cautelares, que le hacen bajar todo lo que haya dicho de la plataforma de YouTube donde sale la mañanera, y donde ya se le prohíba decirlo, ya es nota. Entonces, relacionado con eso, es esa nota. ¿Qué otras cosas es? Rumbo al 2024, siguiendo, pues hay tres frentes, además del de López Obrador. Las corcholatas, que son los 6 aspirantes de Morena, recorriendo el país en su recorrido, ya cumplieron 4 semanas de las 10 que se las fijaron. Y esta semana, pues lo único destacable es que el lunes
Marcelo Ebrard presenta un plan para la seguridad, metiéndose en la coyuntura, ahorita con graves problemas de inseguridad, pero el martes la agenda sobre las corcholatas cambia porque el presidente recomienda a los que tienen espectaculares bajen los espectaculares y la agenda se mueve a cuántos espectaculares tienen, quién los paga, quién los baja, los van a bajar, si no los van a bajar. Tanto Adán Augusto López como Claudio Sheinbaum dice, pues sí, vamos a pedirles a los que los subieron que los bajen. No dicen vamos a bajarlos porque decir vamos a bajarlos sería aceptación de culpa, pero van a pedir que quien los haya subido los baje. En el Frente Amplio por México, el opositor, además de lo de Xóchitl Gálvez y su debate con López Obrador, vimos que de los 23 que se inscribieron, los redujeron a 13, que inicia la recolección de firma y no tienen éxito en esta recolección, tienen fallas iniciales, se saturó, parece que son muchos mexicanos los que quisieron y no estaban preparados para eso, para que llegaran todos juntos. No ha terminado de tener un funcionamiento bien, o a lo mejor es culpa también del proveedor, eso tendrán que decirnos, y de los 13 iniciales, una declinación más, así que por lo pronto van 12, ¿no? De esos 12, pues, 4 son los que parecería que tienen fuerza para llegar a la segunda etapa, de los cuales van a llegar 3, y de ellos, pues parece que Xóchitl Gálvez es la protagonista, ¿no? Vamos a ver quiénes son los que pasan al final. Y el otro frente es el Movimiento Ciudadano, donde el Movimiento Ciudadano por segunda semana consecutiva se metió al debate, que un grupo dice que sí, otro grupo dice que no, que si vamos en la alianza, no vamos en la alianza, los odiamos, los podemos querer en cada caso, y ahí empezaron y nunca se definieron, dijeron que lo van a definir hasta septiembre, ¿no? Lo cual es seguir en el debate. Creo que en términos de comunicación política, pues hacen lo correcto, para seguir con las incertidumbres de hacia dónde se van a ir y seguir hablando de ellos. Si ya se definiera, pues ya estuviera haciendo el análisis sobre en qué lado van a estar. En cambio aquí todavía están dándose a desear, digamos, ¿no? O sea, no están diciendo sí ni no todavía. Otro asunto complicado de seguridad fue Chilpancingo. Hubo una manifestación pública, cerraron calles, carreteras, tumbaron puertas del Palacio Municipal y todo eso en el marco de que la alcaldesa se había difundido una grabación con un líder del crimen organizado. Entonces eso se complicó mucho. El presidente les llega a decir que los manifestantes están ligados al crimen organizado y luego se pone feliz de que se haya negociado con ellos, es decir, negoció con el crimen organizado. Total que hubo disturbios en Chilpancingo en un ambiente de inseguridad. Y en ese mismo medida de inseguridad, el viernes tuvimos actos de violencia en Reynosa, ¿no? Nuevamente tiroteos, etcétera. ¿De qué? Cuando ya vamos a las otras noticias tampoco nada agradables, hubo por un lado los homenajes al estadista Muñoz Ledo, que sí, merecidos, homenajes en el Congreso, homenajes en los medios, historia de su vida, Muñoz Ledo, qué bueno que se le reconozca. Y por otro lado, la trágica muerte de otro amigo periodista. En recientes semanas se han ido 3 amigos periodistas, 3 a los que conocí, con los que conviví, a los que aprecié, con los que tuve momentos agradables, que tuve momentos en medios. En este caso fue Jorge Berry, ¿no? Periodista deportivo, con el que platicamos mucho de deportes, como platicamos mucho de béisbol, con el que teníamos todavía planes de hacer cosas relacionadas con la historia del béisbol y con él que era muy agradable platicar, sabía mucho de deportes, pero él se suma a las recientes muertes de 2 amigos también, de Nino Canún y de Ricardo Rocha. Y si a eso le agregamos el de Talina Fernández, a quien no tuve el gusto de conocer personalmente, pero sí hemos vivido trágicas muertes de gente importante en la comunicación en México. Y solo como efemérides, ¿de qué estábamos hablando? En esta en 2018, ahora no entraba el presidente López Obrador, pero ya había ganado la elección, cuando él estaba presentando un plan sobre la inmigración, sobre cómo iba a tratar el paso de los migrantes, el control de migrantes. Trump gobernaba Estados Unidos y López Obrador estaba ya presentando un plan que luego tuvo que modificar. Era cuando decía frases como que aquí pueden quedarse, donde come uno, comen dos, cosas por el estilo, y después tuvo que modificar. En 2019 ya en el gobierno, a estas alturas, en esta semana, se había decretado en Estados Unidos la condena de cadena perpetua para el Chapo Guzmán. 2020, como casi todas las semanas de 2020, la noticia era cifra de muertos
de enfermos, de hospitalizados, de todo lo que tuviera que ver con el COVID-19, que estábamos en crisis. En 2021 hubo un rebrote de COVID-19. Ya había vacunas, pero fue una de las olas que ahí viene otra vez rebrote, y entonces empezábamos a dar cifras de rebrote del COVID-19. No al mismo nivel del 20, porque ya había vacunas, pero era una ola de rebrote. Y en 2022, el año pasado, para que vean cómo es cíclico, la noticia era los eventos de inseguridad que se habían generalizado y en muchas áreas del país. Simplemente en esa semana se habló de inseguridad en Puebla, en Chiapas, Estado de México, en Chihuahua, en Sonora, en Guerrero y en Michoacán. Para que vean que no es de este año, o sea, desde el año pasado ya estábamos hablando de esta crisis generalizada en muchos estados de la inseguridad. Simplemente de los que mencioné ahorita, pues estamos hablando nuevamente de Guerrero, por ejemplo, ¿no? Pero todos estos estados no se han solucionado y sigue inseguridad en Chiapas. Estamos hablando de lo que pasó en Chiapas hace poco, Estado de México, lo que pasó el atentado en Toluca. Estamos hablando de que esto todavía sigue. Gracias, soy Roy Campos, hablando de las principales noticias de esta semana y de los años anteriores.